Bien, muchachos, sean bienvenidos a la clase de Patología Humana 1. Vamos a ver la cuarta clase. La unidad número 4 abarcar van a ser los trastornos hidroelectrolíticos y hemodinámicos. En los trastornos hidroelectrolíticos vamos a ver acerca de lo que es la pérdida de líquido, qué pasa cuando no hay reposición de este, y generalmente lo que produce cuando hay una retención de líquido es un edema. En los trastornos hemodinámicos tenemos generalmente lo que es la hemorragia, los trombos o los shocks, etcétera, etcétera. El medio acuoso tenemos, ¿verdad?, que está compuesto por agua, electrolitos y otros solutos. Tenemos el 70% de lo que es nuestro cuerpo corresponde al agua y el otro 30% corresponde a todo el hueso de los órganos, músculos, esqueleto, etc. Las alteraciones del agua y electrolitos en nuestro cuerpo producen trastornos hemodinámicos que pueden llevar a la muerte, como cual, por ejemplo, un trastorno hemodinámico, como una hemorragia severa. Y este líquido no es repuesto, puede provocar rápidamente lo que es un choque hipovolémico debido al poco volumen sanguíneo que se tiene en toda la economía corporal. Este puede provocar la muerte debido a que no va a dar abasto con el poco líquido que se encuentra en el cuerpo. Los cambios que pueden darse tanto en el espacio intravascular, intersticial, intracelular y extravascular también pueden afectar. Las causas, ¿cuáles son estas causas de estos diferentes tipos de trastornos? Tenemos la deshidratación, el edema parcial o total. En el edema parcial, cuando una persona tiene infección de vías urinarias, muchas veces presenta una inflamación en los pies, pero está delimitada, ¿verdad?, en los miembros inferiores, o cuando padece de una trombosis venosa profunda. Hay un edema, una inflamación, pero es parcial o es delimitada. En cambio, la total, como por ejemplo la nasal, que es una inflamación de toda la economía corporal, es debido a un daño hepático. Las causas de la deshidratación tenemos la falta de ingesta de líquido, el vómito y la diarrea y la sudoración excesiva. En el caso del vómito y la diarrea se está perdiendo líquido, al igual que en la sudoración excesiva. Este líquido no está siendo repuesto. Como no está siendo repuesto, el cuerpo comienza a pedir ese líquido y al no ser abastecido comienza a descender y a provocar una deshidratación. Y también el que nosotros tengamos la sed y no cesemos esa necesidad, hay una falta de ingesta de líquido, o simplemente por el que hay necesidad no hay una ingesta de líquido, puede causar una deshidratación grave. En la parte de los edemas, las causas fisiopatológicas, tenemos lo que es el aumento de la presión hidrostática, la reducción de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. La inflamación la vimos en la clase pasada, entonces eso no se va a abarcar. Vamos a abarcar lo que son las primeras 4. Por parte entonces del edema tenemos que hay edemas que son exudados y hay edemas que son trasudados. Tanto el exudado como el trasudado pueden llegar a un punto en el de provocar lo que es el pus, que es el líquido amarillento que sale muchas veces en una infección con una cortadura, etcétera, etcétera. Tenemos que por lo general en el edema lo presentamos de manera más, el exudado, perdón, lo presentamos de una manera más inflamatoria extravascular. En cambio, el trasudado lo presentamos más internamente, por así decirlo, intravascular. Es decir, afuera de lo que es el capilar, dentro de lo que es el capilar. Como por ejemplo el edema, que lo podemos ver en pulmón, hay un exudado y un trasudado, ya es una inflamación de los folículos pilosos, el granuloma, etcétera, etcétera, que están provocando una erosión y posteriormente una inflamación de lo que es el tejido dañado. El trasudado por lo general tiene las características de tener pocas proteínas. En cambio, el exudado se caracteriza por tener una alta cantidad de proteínas. Y al tener lo que es una alta cantidad de proteínas, hace permeable lo que es el capilar, provocando así que que no hay un control con respecto a todo el transporte que se tiene que hacer a la presión hidrostática y osmótica, y se comienza a inflamar, a provocar la inflamación. Y muchas veces cuando nosotros presionamos esa inflamación y queda la huella de nuestro dedo o la fóvea, ahí es cuando se dice que hay una retención de líquido, que esto es una retención de líquido extravascular.
Ahora tenemos que el desplazamiento de los líquidos dentro del espacio vascular intersticial depende principalmente de dos fuerzas compuestas. Es decir, estas trabajan. Una trabaja en el lecho, ambas trabajan, perdón, en el lecho capilar. Pero ¿cuál es uno? La presión hidrostática trabaja en el extremo arterial. En cambio, la presión osmótica coloidal trabaja en el extremo venoso. El lecho capilar es la unión, son los capilares, es la unión que hay entre una vena y una arteria, ¿verdad? Estas mantienen de lo que es la presión hidrostática mientras sale todo lo que es el líquido o la presión que estas tienen para que este líquido salga. Lo que hace el extremo venoso con la presión osmótica es que este entre, es decir, haya un transporte lo suficientemente equilibrado para que no haya ni demasiada presión osmótica que aumente la salida del líquido, ni demasiada disminución de la presión osmótica para que haya una disminución de este líquido, es decir, uno sale, otro entra. Y entonces aquí tenemos el aumento de la presión hidrostática, no es más de que los incrementos locales de lo que es la presión. Como por ejemplo nosotros tenemos en insuficiencia cardíaca, la presión hidrostática capilar aumenta. Hay un flujo, el flujo renal comienza a disminuir. Como el flujo renal comienza a disminuir, tiene que haber una compensación debido a que a la falta, hay una insuficiencia cardíaca, a la falta del corazón del funcionamiento que se tiene. Entonces, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para compensar, porque en una insuficiencia cardíaca por más nada hay un problema de la presión, y el sistema compensador de la presión es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Haber una activación de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza a provocar lo que es la retención de sodio y de agua. Donde hay sodio hay agua, así de sencillo. Pero como el flujo renal comienza a descender y hay un fallo en todo lo que es la activación y hay una retención de esto, se dice que se comienza a padecer de una insuficiencia renal en una insuficiencia cardíaca. La volemia aumenta y al momento de aumentar no hay una suficiente retención de los que son los líquidos y luego comienza a provocar el edema. En la parte de la desnutrición, como hay una disminución de la síntesis hepática y del síndrome nefrótico que ya se encuentran dañados debido a la insuficiencia renal producida anteriormente, la albúmina plasmática aumenta. La albúmina plasmática es la que se encarga de mantener un equilibrio tanto entre la presión hidrostática y la presión osmótica para que de esta manera no haya un edema. Pero como hay una disminución debido tanto hepático como nefrótico, hay una disminución de la albúmina plasmática y por ende hay una disminución osmótica del plasma, y cuando ambas se encuentran alteradas provocan lo que el edema. Hay un aumento excesivo de la presión capilar hidrostática y hay una disminución de la presión osmótica del plasma deseado, es decir, no hay un equilibrio para que se encuentre un intercambio de líquidos corporales, afectando de esta manera lo que es el hígado y el riñón, posteriormente provocando el edema. Por lo general el edema comienza en los miembros inferiores y puede comenzar a ascender. En el caso del daño hepático, el edema, a pesar de que se presente en los miembros inferiores, también se presenta en la zona abdominal y las personas se comienzan a inflamar. También se puede apreciar en lo que es el abdomen de estas personas con daño hepático que tienen unas venas que se logran ver, se logran apreciar, se resaltan unas venas y eso se le llama una circulación colateral. Cuando uno hace una percusión en lo que es una parte de lo que es el abdomen, pone la mano en el otro costado y logra sentir esa percusión hasta donde está, es la famosa onda cílica, que significa que el hígado, además de que está inflamado, comienza toda la cavidad abdominal a presentar líquido. En la reducción de la presión osmótica del plasma tenemos que en condiciones normales la albúmina representa casi la mitad de todas las proteínas plasmáticas. Por eso es que los cuadros en los que se pierde albúmina de la circulación o se sintetiza en cantidades inadecuadas son causas más frecuentes de la reducción de la presión osmótica del plasma, lo que les había explicado en la imagen anterior. Cuando hay una disminución excesiva de la presión osmótica, hay una disminución de la albúmina. Entonces, posteriormente, no hay una síntesis de esta enzima
provocando así que no haya un intercambio equilibrado y provoque el síndrome nefrótico, que cuando provoca el síndrome nefrótico hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una retención de líquido y posteriormente comienza a haber un aumento de volemia, es decir, se comienza a saturar demasiado de sangre debido a la retención que hay, provocando el edema. Entonces, tanto el aumento de la presión hidrostática como la disminución o la reducción de la presión osmótica trabajan conjuntamente. Si una disminuye demasiado y la otra aumenta, estas van a provocar un edema. La obstrucción linfática esta más que todo se da cuando se mira afectado la linfa. La linfa es parte del sistema inmunológico, como por ejemplo las personas con cáncer de mama, tanto en hombres como mujeres, porque ambos lo dan. Simplemente es más común en las mujeres debido al tejido adiposo que se encuentra, ¿verdad? Al momento de ser extraído, los cirujanos tienen que extraer también una parte de la cola de lo que es un ganglio linfático que se encuentra en la parte de la zona axilar. Y cuando no hay una buena obstrucción o no hay una buena cicatrización, ¿verdad? Dependiendo del número de causas que puede causar, se provoca un linfaedema, es decir, la linfa al ser cortada, al ser extraída esa parte que es necesaria para él, comienza a tener una retención de líquido porque no tiene por dónde salir debido a que la vía donde él salía fue obstruida. Comienza a haber una retención de líquido de la linfa generalmente y comienza a presentar lo que es el linfaedema, ya sea en brazo izquierdo, en brazo derecho. Esto también no solo pasa en la parte en lo que es el cáncer de mama, también en otras patologías que se mira adyacente y se mira afectado la linfa. Por lo general, esta obstrucción linfática se presenta bastante en lo que son las neoplasias o el cáncer. La retención de agua y sodio, tenemos de que una retención excesiva de sal, recuerden, donde está el sodio, está el agua, así de sencillo. Entonces, cuando hay una retención excesiva de sal, puede provocar lo que es el edema, debido a que no hay un intercambio de la bomba sodio-potasio y por ende, al no haber un intercambio de lo que es la bomba sodio-potasio, el agua y el sodio se comienzan a retener. Entonces, aumenta la presión hidrostática en relación con la expansión al volumen intravascular y reduce la presión osmótica. Aumentan demasiado debido al exceso de lo que es la sal. Por eso es que se dice que se debe de evitar para las personas hipertensas comer demasiada sal. Si ustedes se preguntan, ¿el riñón con el exceso de sal se puede llegar a secar? La respuesta es sí. Un exceso de sal puede evitar que toda esta sal, este exceso de sal que él tiene, aunque se consuma, el riñón lo pueda procesar para comenzar a liberarlo por medio de la orina. Entonces comienza lentamente a tener una deshidratación de lo que es el riñón. El mismo riñón, cuando tiene la deshidratación, viene a provocar lo que es la insuficiencia renal aguda y cuando está más tratada comienza a ser crónica, y ahí es cuando se hace el proceso de lo que es la diálisis. Tenemos que se encuentra una retención excesiva de sal y agua en enfermedades que alteran la función renal, como la glomerulonefritis, tóxica y la insuficiencia renal aguda. La glomerulonefritis es un paso cerca de lo que es la insuficiencia renal, o muchas veces la glomerulonefritis está considerada generadora de cáncer de lo que es el riñón. Dentro de los trastornos hemodinámicos tenemos los que son trastornos meramente en el trastorno del flujo sanguíneo. Son comunes en muchos tipos de injurias, ya sea por cortadura, por algún choque, algún trauma externo o interno. Estas pueden dañar lo que son tanto los vasos sanguíneos y haber una pérdida excesiva de la sangre o de la volemia, provocan un trastorno de lo que es el volumen sanguíneo. Las principales trastornos son la congestión, la isquemia, hemorragia o obstrucción sanguínea. Aquí pueden ver la imagen, las diferencias que hay entre cuando hay una injuria a nivel arterial, a nivel venoso y simplemente a nivel capilar. A nivel arterial la sangre es más roja y comienza a salir prácticamente en forma de proyectil. En cambio, el sangrado de lo que es por lo que son las venas, la sangre es un poco más oscura. Puede seguir en proyectil, no les digo que no, depende de la vena y del gran calibre que esta tenga, pero es en menor consideración.
Afectación a nivel simplemente capilar se logra apreciar de esta manera, como una pequeña quemadura. Tenemos la parte de la hemorragia, que se define como la extravasación de la sangre de los vasos, que puede producirse en diversos contextos, como los traumatismos, la aterosclerosis, o la erosión inflamática, o la neoplasia de un vaso. Una de las hemorragias, una de las características que una hemorragia, es decir, una destrucción de los que son los capilares, que se encuentran en diferentes zonas del cuerpo, son estos. Tenemos que hay petequias, hay hematomas, etcétera. Entonces, aquí tenemos una imagen, ustedes pueden ver, el hematoma comienza de un color rojo, comienza a tener una coloración azulada y por último termina con un color verdoso amarillento. Hay personas que simplemente cuando tienen un traumatismo externo, es decir, por un golpe o algo, se comienza a procesar de una manera roja y después se quita. Pero cuando hay una destrucción de los vasos sanguíneos, de los capilares que se encuentran ahí, comienza a tener todo el proceso de ponerse de coloración azulada y después se torna a coloración verde. Significa que en estos dos últimos hay una destrucción de los que son los capilares. La hemorragia se puede manifestar con distintos aspectos y consecuencias clínicas. Es por eso que esta se acumula como externa o interna, es decir, de que puede ser mortal, acumularse dentro de un tejido y puede llegar inclusive hasta morir una parte de él. Como por ejemplo aquí lo tenemos en la imagen, todas estas manchas rojas que quizás ustedes logran apreciar, esta es la parte de una hemorragia que se dio en el colon. En cambio, esto es una hemorragia mortal que puede haber provocado la muerte del paciente en una de las partes cerebrales, como ustedes lo pueden apreciar. Otra causa también de las hemorragias que puede presentar cuando hay un trastorno de la coagulación sanguínea, justamente es eso, provocar o crear un trombo que se puede alojar en diferentes partes de nuestro cuerpo y causar un daño, como por ejemplo tenemos esto que ustedes logran apreciar acá, esta parte roja, en este extremo, en este capilar, no es nada más y nada menos que un trombo pulmonar, obstruyendo lo que son las vías pulmonares, causando así una tromboembolia pulmonar. Tenemos que por parte del infarto, que es una área de necrosis isquémica, es decir, esta parte que ustedes miran que está oscuro, simplemente sufrió un infarto, es decir, una necrosis. Lo que habíamos dicho que era una necrosis es una muerte celular provocada, ¿verdad?, por diferentes factores, no es programada, es causada por agente externo o agente interno. Entonces, esta se da por lo que es la oclusión del riego sanguíneo, es decir, el riego sanguíneo en esta parte de acá, en lo que es el páncreas, una imagen del páncreas, no dio abajo, hubo una oclusión de provocando así una isquemia, una muerte, una necrosis, un infarto de este órgano. Como pueden ver, tal vez es un tercio de él y está provocando la total ineficiencia de lo que es el órgano cuando no se debe tratar a tiempo. Tenemos que los infartos también se pueden clasificar en función de su color, que indica la intensidad de la hemorragia. Tenemos que hay hemorragia de infarto rojo o hemorrágico o blanco. En el caso del primero, nosotros tenemos que es una parte pequeña de lo que es el hígado, corazón, perdón. Entonces, se dice que es hemorrágico porque es un trastorno meramente es un órgano sanguíneo. En cambio, tenemos la parte de lo que es el vaso y el vaso es uno de los productores de la hematopoiesis y cuando hay una anemia destructiva, provoca lo que es un infarto. En la parte del shock, tenemos que el shock es la vía final común de varios acontecimientos mortales, como desangrarse, sufrir quemaduras, traumatismo extenso, padecer un infarto de miocardio, una embolia pulmonar, una septicemia. Es decir, de todos los trastornos que nosotros hemos venido viendo hemodinámicos, como finalizan muchas veces es debido a un shock. Estos pueden provocar lo que es la muerte. El shock se caracteriza por la hipoperfusión sistémica de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Una hipoperfusión sistémica, es decir, comienza a descender la función de todos los órganos vitales de nuestro cuerpo y de esta manera
hay una disminución del gasto cardíaco, es decir, la bomba del corazón comienza a fallecer poco a poco, evitando así una volemia sanguínea normal, y posteriormente, al no tener todo el riego sanguíneo que se tenía con el gasto cardíaco normal, comienza a descender y a poder provocar la muerte. Tenemos que hay diferentes tipos de shock. Tenemos el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. En el cardiogénico, más que todo, se trata de lo que es un fallo en lo que es la bomba miocárdica. Tenemos que simplemente se centra en la parte de lo que es el corazón. El shock hipovolémico, que es más que todo una alteración a nivel del volumen o del plasma. Un shock hipovolémico puede ser una diarrea constante de 7 días, una pérdida de líquido por hemorragia o por vómitos demasiado excesiva. El septicémico, esta generalmente se dice que se produce por lo que es una vasodilatación, hay una infección demasiado grande, un shock septicémico que provoca por así decirlo, una colonización de estas infecciones a otras partes del cuerpo, y cuando este llega a avanzar demasiado se produce el shock anafiláctico, que es completamente cuando el paciente encuentra un estado de shock justamente debido a demasiadas bacterias que se encuentran en el cuerpo y que están destruyendo toda la economía corporal. Dentro de las fases del shock tenemos que son fases no progresivas, progresivas e irreversibles. La fase primera, que es la inicial, la no progresiva, esto es cuando se activan los mecanismos compensadores y de reflejo, y esto intenta mantener la perfusión o la función de los órganos vitales en normal condición. Como por ejemplo, si yo comienzo a tener una falla de lo que es problemas de la presión, comienza mi sistema renina, angiotensina, aldosterona a intentar solventarme, intentar resolverme el problema que yo tengo con respecto a la presión. En la fase progresiva es porque hay una hipoperfusión tisular y un empeoramiento de la alteración circulatoria y metabólica con acidosis. Entonces, todo esto a esta fase progresiva ya no solo comienza a afectar mi órgano, sino que comienza a afectar a mi nivel celular, a nivel metabólico, alterando mi circulación y me provoca una acidosis, es decir, una caída de todo esto, de mi pH especialmente. Y una fase irreversible es cuando ya tengo lesiones celulares y tisulares que tienen una gravedad que, aunque se corrijan los defectos hemodinámicos, es decir, si yo tengo una pérdida excesiva de sangre y estoy en mi fase irreversible, aunque me comience a canalizar, a poner suero y diferentes tipos de medicamentos para tratar de compensar toda la pérdida que yo tengo, todo el daño que yo tenga, ya la supervivencia sería casi imposible, debido a que mis lesiones ya no son simplemente externas ni en órganos, ya avanzó en un nivel de lo que son celulares y tisulares. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Recuerden revisar al final del folleto, tienen un trabajo que hacer acerca de los que son los trastornos hidroelectrolíticos.